El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te apretuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Óyeme niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Increíbles estos dos milagros de Jesús que acontecen casi consecutivos: la curación de la hija de Jairo, más que curación, la resurrección de la hija de Jairo, y la sanación de la hemorroísa, esa mujer que llevaba 12 años enferma. Dos milagros que manifiestan el poder de Jesús, su compasión. Él está por encima de cualquier enfermedad, de cualquier mal, incluso de la muerte, pero sobre todo dos milagros que manifiestan el poder de la fe. El poder inmenso de la fe. La fe es la llave que abre el cofre de los milagros, que es el corazón de Jesús. La fe manifestada en estos dos personajes. Jairo manifiesta su fe buscando a Jesús. Dice: se postró a sus pies y le rogaba con insistencia. Estaba en desesperación Jairo, su hija a punto de morir. Bueno, busca a Jesús, se postra a sus pies humildemente y le suplica insistentemente y le ruega por favor que ayude a su hija, que cure a su hija, que sane a su hija. Pero me impacta mucho más el caso de esta mujer que llevaba 12 años enferma con flujos de sangre. Todo inicia en esta mujer por la desesperación. 12 años enferma, dice el evangelista. Había gastado todo su dinero en médicos y no había mejorado, sino que cada vez estaba peor. Y había escuchado hablar de Jesús. Y entonces fíjate qué precioso, cuando se junta tu desesperación con el conocimiento del poder de Cristo, entonces el corazón se llena de esperanza. Esperanza. Cuando has tocado fondo, cuando ya no puedes más, cuando el mundo te ha decepcionado, cuando has agotado todas las humanas posibilidades,
ahí es donde empieza a brillar fuertemente la fe y fuertemente la esperanza. Y entonces esta mujer se aproxima lentamente a Jesús por la espalda, se mete entre la gente, estira su mano con la convicción y la seguridad. Esto es lo fuerte, lo maravilloso de esta mujer. Si le toco, estoy segura que voy a sanar. Estoy convencida, no tengo ninguna duda. Extiende su mano, la criatura tocando a su creador. Y entonces aquello fue como tocar un cable de alta tensión. O sea, una descarga. La corriente de su mano por el brazo hasta su cuerpo, justamente donde estaba la enfermedad. Ahí llegó la fuerza de Jesús, el milagro de Jesús. Lo que más me impacta de esto es cómo vivió Jesús aquello. No se lo esperaba, no lo sabía. No veía como por detrás diciendo, se está acercando, conozco su problema, voy a preparar el milagro, 3, 2, 1, milagro fuera. No sabía, le sorprendió, no lo tenía pensado. Esta mujer le robó un milagro a Jesús, se lo robó. Sintió Jesús que una fuerza curativa había salido de su cuerpo y volteó y preguntó, ¿quién me ha tocado? No fue un teatro eso que hizo Jesús. Realmente le sorprendió, realmente no sabía. Realmente esa mujer le robó el milagro a Cristo. ¿Quién me ha tocado? ¿Ves cómo la gente te apretuja a Jesús y estás preguntando quién te ha tocado? No, ¿quién me ha tocado con fe? ¿Quién me ha tocado esperando un milagro? Hermanos, qué grande es la fe, qué importante es la fe. ¿Y cuántos milagros tú dejas de ver en tu vida porque te falta fe? Porque me falta fe, porque nuestra fe es pequeña, es ridícula, es minúscula. Jesús en Nazaret, dice el texto, no pudo hacer milagros porque les faltaba fe. ¿Y cómo está tu fe? ¿Sabes cómo se aumenta la fe? ¿Sabes cómo se hace fuerte y potente la fe? 3 cosas. Bueno, primero, claro, pídele a Jesús, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Pide el don, pero 3 cosas. Primero, la fe con obras. La fe con obras. La fe sin obras, dice Santiago, está muerta. Está muerta. Tú dices que tienes fe, pero si yo no veo las obras, esa fe que tú tienes está muerta. No sirve. No sirve. Si no haces oración, es decir, si no hablas con ese Dios con el que dices que crees, no es fe lo tuyo. Si no vas a misa todos los domingos, incluso todos los días, empiezo a dudar de si tu fe es fe. Si dices que crees en Dios, pero no crees en su iglesia, su esposa, dudo que tu fe sea fe. Si no hay obras de misericordia, si no eres servicial, si no eres amable, dudo que esa fe sea fe. No hay obras de amor, no hay fe. Fe con obras. Segundo, la fe aumenta creyendo. La fe aumenta creyendo. Es una decisión tuya. Hay 2 caminos, se te abren 2 caminos, creer o no creer. Empiezas a dudar. Tienes que decidir, sí, creo. Por cualquier cosa, te entra la duda, ¿será que en la Eucaristía está la presencia de Jesús viva y verdadera? 2 caminos. Cree, decide, di sí, creo. Si empiezas a desconfiar de Dios, ¿será que me escucha, no me escucha, me ama, no me ama, está o no está? Cree, di sí, Señor, creo. Es una decisión tuya. Tú decides si crees o no crees. Tú decides si confías o no confías. Tienes que dar ese paso. Y tu fe aumenta creyendo. Y en tercer lugar, San Juan Pablo II decía, la fe se fortalece dándola. Si tú das tu fe a los demás, si tú hablas de Dios a otros, si tú das catequesis, compartes tu testimonio, animas a rezar a otros, a confesarse a otros, a ir a misa a otros, si tú eres misionero, tu fe se fortalece. La fe se fortalece dándola. No es para ti la luz, es para que irradies. La fe activa los milagros, ya están concedidos, ya el Señor te los ha entregado, los tiene preparados y listos. Simplemente si tu fe los activa, simplemente si tu fe
abre el cofre de los milagros. Simplemente la fe, que es como un cable que se conecta a esa enorme fuente de energía y de milagros que es Dios. Que tengas mucha fe, que le pidas mucha fe al Señor y que la Virgen Santísima nos dé un poquito de su fe. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebramos hoy, día 25 de abril, la fiesta del evangelista San Marcos. San Marcos no conoció directamente a Jesús, no fue discípulo de Jesús. Su historia es preciosa. Era de una familia acomodada, una familia hebrea, que prestaba su casa, su instalación, para las primeras reuniones de la comunidad de la iglesia naciente. Y ahí Marcos conoció a la iglesia, y ahí Marcos conoció el mensaje de Jesucristo, y ahí Marcos se enamoró del Evangelio, y ahí Marcos se puso al servicio de la palabra de Dios. Acompañará a Pablo y a Bernabé en un viaje misionero, y después estará con Pedro. Será el secretario, el intérprete de Pedro en Roma, y después fundó la iglesia en Egipto y fue obispo, y ahí lo martirizaron tal día como hoy, un 25 de abril del año 68. Hay unas partes de la historia de Marcos que son preciosas y que nos enseñan mucho. En primer lugar, la importancia del ambiente cristiano de una casa y de una familia. Hechos de los Apóstoles menciona justamente este detalle, que la mamá de Marcos, que se llamaba María, le abrió las puertas de su casa. Era una casa quizá grande. Abrió las puertas de su casa para que se diesen las primeras reuniones de los cristianos. Y ahí se juntaban para orar, para compartir la palabra de Dios, para celebrar posiblemente la Eucaristía. En esa época, en la época de Pentecostés y los primeros años de la iglesia, Marcos tenía más o menos unos 10 años. 10, 12 años. Y ahí ese niño, Marcos, escuchaba la predicación, compartía la oración, conocía a los primeros apóstoles, y ahí encendió el corazón de Marcos el fuego de la palabra de Dios y del Evangelio. Y rápidamente Marcos se puso al servicio de la iglesia. Pero fíjate qué precioso es esto. Una familia que originalmente no conoce a Dios, pero que está en el ambiente. Y es que el Evangelio y la fe a veces es como la lengua materna. ¿Alguien te enseñó? ¿Alguien te hizo estudiar tu lengua materna? No, simplemente es lo que está en el ambiente, lo que respiras, lo que escuchas, lo que se habla en tu casa. Eso aprendes. El mayor catequista de Marcos no fue Pablo, ni tampoco fue Pedro, fue su mamá. Su mamá, una mujer de fe, que abrió su casa a la iglesia. Y lo que ahí se escuchaba, y lo que ahí se vivía, y lo que ahí se sentía, fue encendiendo el corazón de Marcos. Antes de grandes predicadores, Dios necesita hogares encendidos. Papá, mamá, no puedes pretender que tus hijos crean en un Dios que no se nota en tu casa. No pretendas y no esperes que tu hijo crea en un Dios y se entregue a un Dios que no se respira en tu casa.
Si tú eres de los que vas el 60% de las veces de los domingos a misa, porque hay otras cosas, entiende que tus hijos de grandes van a ir el 30% y tus nietos el 5%. Y vas a llorar porque no los van a bautizar. Lo que se respira en la casa, lo que se vive en la casa, el perfume de Dios que habita en un hogar cristiano, eso es lo que respiran tus hijos. No eres una señal que simplemente dice, hay que hacer eso. Tienes que ir por delante. Dice el Código de Derecho Canónico número 774. Los padres de familia son los primeros y principales responsables de formar a sus hijos en la fe y en la práctica de la vida cristiana mediante la palabra y el ejemplo. Los padres de la familia es la primera iglesia doméstica. Yo nunca voy a hacer lo que a ti te corresponde. Yo te puedo ayudar a ti, pero jamás te voy a sustituir. Primer punto. Y segundo punto, y esto es precioso, hay una parte de la vida de Marcos que es un fallo terrorífico. Marcos, cuando tiene unos 25 años, es solicitado por Pablo para emprender una aventura evangelizadora. Y Marcos empezó muy bien, muy bien. Estaba en la vanguardia de la iglesia, en la primera línea del combate. Muy bien, Marcos. Pero ¿sabes qué pasó? A la mitad de la misión se rindió, desertó, abandonó, los dejó. Iban Pablo, Bernabé y Marcos. Y no sé qué le pasó a Marcos, que abandonó, desertó, se desesperó, le entró miedo, no sabemos, quizá porque no hay más datos, pero podemos entender que la misión estaba muy peligrosa, persecuciones, o quizá por crisis, porque originalmente Bernabé encabezaba la misión, después es Pablo el que toma el liderazgo. Bernabé era familiar de Marcos, pero Pablo no, y entonces a lo mejor Pablo era más exigente. No sabemos, o por inmadurez, o por comodidad, o por nostalgia de su mamá, estaba joven, no sabemos por qué, pero Marcos falló, y falló mal, porque ese fallo supuso que Bernabé y Pablo se separasen después. Pero me encanta considerar ¿qué hizo Marcos después de su fallo? Regresó a su casa, regresó a Jerusalén, pero no se apartó de la iglesia. No se apartó de la iglesia. Siguió ahí, siguió disponible y dijo, si quieren, lo vuelvo a intentar. Y lo volvió a intentar. Cuando regresa Bernabé se une a Marcos y entonces emprenden misión a Chipre durante 5 o 8 años y después Marcos también irá con Pedro a Roma, a lo que llama Babilonia. Entonces, ¿esto qué nos enseña? ¿Qué haces tú con tus fallos? ¿Qué haces cuando le has fallado a Dios? Porque creo que todos le hemos fallado alguna vez a Dios. Y aquí hay que distinguir dos actitudes: la verdadera humildad y la falsa humildad. La falsa humildad, ¿cuál es? Es soberbia con disfraz de humildad. El que falla, cuando tiene falsa humildad, ¿sabes qué hace? Está siempre con quejas. Todos son problemas, todos son dificultades, nada está bien, todo es muy difícil. Además, está siempre echando la culpa a los demás. Los demás son los culpables, la vida es la culpable, las circunstancias son los culpables. Y si fallas, el que tiene falsa humildad, ¿qué hace? Ya no quiero seguir, ya no sirvo, me retiro. Entierras tu talento y abandonas. Sin embargo, el que tiene verdadera humildad, cuando falla, porque todos fallamos, ¿qué haces? Reconoces, aceptas, pides perdón, pides la gracia de Dios y vuelves a empezar. Y te vuelves a poner al servicio, conociendo tu error, conociendo tu debilidad, pero ahí estás otra vez para lo que haga falta. Eso hizo Marcos. No se retiró, no enterró el talento, no dijo ya no quiero seguir. Marcos siguió, Marcos perseveró. Y desde el punto de vista del que está viendo el fallo del otro, mira, ha dicho el apóstol San Pedro en la lectura que has escuchado, que el soberbio es enemigo de Dios. Los soberbios son enemigos de Dios. Total que no se parecen a Dios, total que no tienen caridad.
Y cuando ves un fallo en el otro, ¿qué haces? Lo señalas, lo publicas, lo excluyes y lo apartas. Y cuando alguien tiene humildad, se parece a Dios, tiene caridad, y cuando ve un fallo en el otro, ¿qué hace? Comprende, perdona, reconstruye y vuelve a integrar. Entonces, mucho cuidado, porque a veces tenemos el corazón lleno de soberbia en nuestros propios fallos. Nos rendimos, abandonamos y nos apartamos. Y no, hermano, santo no es el que no cae, santo es el que siempre se levanta. Aunque caigas 1000 veces, pero no entierras el talento, no te rindes. Y dices, aquí sigo, pase lo que pase, porque Dios me llamó. Y si tienes humildad y si tienes caridad, cuando ves el fallo de otro en tu familia o en tu comunidad, no señalas, no publicas, no apartas y no excluyes, sino que perdonas, comprendes, reconstruyes. Así se hace la iglesia, con personas que fallan, con personas que no son perfectas, pero que piden la gracia de Dios, que suplican el don de lo alto y que siguen adelante. Hoy es un día precioso para agradecerle a Dios el don de tantos santos, de tantos que han sido llamados y que han perseverado a pesar de sus fallos. Y hoy es un día para darnos cuenta de que si tú y yo caemos, porque sí caemos y fallamos, no nos tenemos que rendir. No se trata de destruir ni de enterrar, sino de reconstruir desde la gracia de Dios y desde la humildad. Que el Señor se apiade de nosotros y que prenda en nuestras familias y en nuestros hogares el fuego del amor de Dios y del Evangelio. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano a la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Estos ejemplos de Jesús para que entendamos bien cómo es el crecimiento en nuestra alma, nuestro crecimiento espiritual y en santidad. El crecimiento de una semilla, de una planta, de un árbol, es una cosa muy impresionante. ¿Cómo es posible que en algo tan pequeñito como una semilla, un frijolito, esté toda la información así guardadita para que sin que uno no tenga que hacer nada, simplemente eso se va desarrollando, va creciendo, primero las raíces, el tallo, el tronco, las hojas, las ramas, los frutos? Es impresionante cómo consiguieron meter toda esa información ahí. Si es impresionante esto, más impresionante aún el caso del ser humano. En esa primera célula, en el embrión humano, en el cigoto, ahí está toda la información, todo el instructivo. Ahí está la persona, el alma. Simplemente es cuestión de tiempo, de esperar. Y eso solo, la naturaleza dirigida y ordenada por Dios, va creciendo, se va desarrollando hasta ser el tamaño de hijo que tienes a tu lado. Mira a tu hijo y di: a ver, este 1,80 m que tengo aquí, un día midió 1 milímetro. 1 milímetro. Es impresionante. ¿Cómo es posible que tanta vida esté encerrado en algo tan pequeño?
Pues, mamá, ¿qué hiciste tú cuando te dijeron estás embarazada? Simplemente cuidar y esperar, ¿sí o no? Cuidar y esperar, y todo va surgiendo y todo va creciendo. Así es la naturaleza. Algo así, espiritualmente, si no lo detienes, si no lo frenas, si no abortas el proceso, espiritualmente tú también tienes que desarrollarte, llegar a la adultez y llegar a la santidad. En ti llevas una semilla, un embrión de santidad, de perfección en Cristo. El reino de Dios está en ti con toda su potencia. Naturalmente eso se tiene que desarrollar en virtudes, en santidad de vida, hasta ser un gran santo. ¿Quieres que te diga lo que Dios quiere de ti? Que seas santo, que seas un gran santo, que seas muy santo. Y si tú no lo detienes, y si yo no lo freno, si no abortamos, tú tienes que llegar a la santidad. Tienes que alcanzar una estatura, la altura a la que Dios te diseñó. Lamentablemente no sucede esto. Aunque físicamente es raro encontrar una persona que no se desarrolla totalmente hasta cuerpo adulto. Sin embargo, espiritualmente hay demasiada inmadurez. Nos hemos quedado subdesarrollados. Estás al 10% o al 2% de lo que Dios esperaría de ti. No nos desarrollamos bien. Hemos detenido el crecimiento. No estamos llegando a la altura. Somos demasiado analfabetos en las cosas de Dios. Si pudiera yo hacer una radiografía espiritual de tu alma, a lo mejor veo que por fuera tienes 40 años, pero por dentro tienes un desarrollo de 4 años. Falta de formación, falta de conocimiento, falta de alimentación espiritual, estás desnutrido, exceso de soberbia, que eso es nocivo, exceso de pecados, que es tóxico, retrasa tu crecimiento espiritual. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué hay que hacer para llegar a esa altura espiritual? 4 cosas. Primero, desear, querer. El problema por el que no desarrollamos la santidad, ¿sabes cuál es? Porque nos hemos autodescartado para la santidad. Tú dijiste, esto conmigo no va. Tú te saliste del grupo. Dios no te saca del grupo. Tú te saliste del grupo de la santidad. Dijiste, esto no es para mí. Simplemente es querer, que lo desees, que ahora mismo que me estás escuchando digas, sí, Dios mío, yo quiero ser un gran santo. Deseo en mi corazón llegar a esa altura de santidad a la que tú me diseñaste, la que tú esperas de mí, la que tú sueñas. No te detengas en los deseos. Si dejas de desear, ya perdiste. Si ya no quieres ser santo, ya perdiste. La hermana de Santo Tomás de Aquino un día fue a verlo y le dijo, a ver, Santo Tomás, tú que eres tan listo, vengo aquí con un montón de papel, dime qué es lo que hace falta para ser santa. Y le dijo, escribe, una sola palabra te voy a decir, querer. Es que en deseos nadie te puede ganar. Desea ser santo, tienes que quererlo con todo tu corazón, como los niños chiquitos que estiran sus brazos a su papá para que los cargue en brazos. Es irresistible. Al corazón de Dios es irresistible que tú desees con todas tus fuerzas ser santo. Por eso primero desea. Segundo, quita obstáculos. Si hay algo o alguien que te está subdesarrollando, que te está frenando, que es una piedra, un obstáculo, lo tienes que quitar. No puedes jugar con tu santidad, no puedes jugarte el cielo, no puedes arriesgarlo. Si detectas algo o alguien que te está frenando, que no te ayuda a crecer, esa persona o esa situación tiene que desaparecer de tu vida urgentemente. Tercero, busca a Dios con todas tus fuerzas. Me encantan las plantas. Buscan por arriba y buscan por abajo la vida. Por arriba buscan el sol, ¿sí? Y se tuercen y se retuercen buscando el sol. Es el heliotropismo, se llama. Y no se detienen y no se frenan y avanzan y buscan hasta que tienen su rayo de luz.
tú también. Y por abajo las plantas, las raíces, entran y penetran y avanzan y levantan banquetas y rompen carreteras hasta que encuentran su gota de agua. ¿Y tú? Cuando sales de vacaciones o de viaje, ¿buscas la misa o te da igual? Es que te da igual, es opcional, es accesorio. No buscas a Dios, no tienes hambre irresistible de Eucaristía. Búscalo, como la planta busca el sol, como la planta busca el agua. Así tienes que desear a Dios. Rompe banquetas, levanta carreteras, lo que sea. Y cuarto, espera en Dios. O sea, primero, desea con todas tus fuerzas. Segundo, quita obstáculos. Tercero, busca a Dios con todas tus fuerzas. Y cuarto, espera en Dios. Espera en Dios. Sé paciente. Sus tiempos son perfectos. Él te hará desarrollar y crecer a su tiempo y a su manera para que llegues a esa altura de santidad, aunque no veas los resultados concretos ahora inmediatos. El bambú japonés, termino con este ejemplo, una planta muy curiosa. La siembras, durante 7 años no ves nada, no crece, no levanta 1 milímetro de la tierra. Pero el 7º año, en 6 meses, crece 40 metros, casi 1 metro por día. ¿Qué ha hecho en 7 años? Profundizar sus raíces enormemente. Desciende metros y metros y metros y metros durante 7 años. Y en 6 meses, el 7º año, crece 1 metro por día. Algo así. Desea, quita obstáculos, busca a Dios con todas tus fuerzas y espera en el Señor. El que confía en su palabra y el que pone todo su deseo, al final obtendrá la santidad. Te desarrollarás y serás el inmenso santo que Dios espera de ti. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de 2 discípulos: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se los aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, este domingo, el tercer domingo de Adviento, se llama el Domingo de la Alegría. En latín, Domingo Gaudete. El Adviento tiene 2 partes. La primera parte, las 2 primeras semanas, están más orientadas a la conversión, a la purificación, a la preparación interior para la segunda venida de Cristo, el juicio. Y la segunda parte del Adviento, que iniciamos prácticamente hoy, está dedicada al gozo, a la alegría, a la espera llena de ilusión, a la esperanza, porque ya es inminente el nacimiento de Cristo nuestro Salvador. Por eso este domingo se llama el Domingo de la Alegría. Y las lecturas nos hablan de la alegría y nos recuerdan que el cristiano tiene que tener una profunda, verdadera y auténtica alegría.
¿Tú eres una persona alegre? ¿Pueden decir de ti que eres una persona profundamente alegre? ¿Que tienes una alegría duradera y estable? Así debería ser con cada uno de nosotros. ¿Qué es la alegría? La alegría la define Santo Tomás de Aquino, un gran teólogo, como la sensación en el alma cuando está cerca lo que uno ama. La sensación en el alma cuando está cerca lo que uno ama. Y eso aplica para todo. Aplica, por ejemplo, a unos zapatos o a un teléfono que te compras por Amazon. Y vas viendo el seguimiento y te dice, tu paquete ya salió de las instalaciones de no sé qué. Tu paquete está recorriendo no sé dónde. Vas siguiendo y cuanto más cerca está, más alegría te entra. Tu paquete está en la última parada. Prepárate porque ya te lo van a entregar. Entonces ya, y cuando los tienes, ya, la alegría. Porque ya tienes lo que querías, tus zapatos. Pero mira, alegrías habitualmente pasajeras que no duran mucho. Eso es cuando pones tu alegría en lo material, en las cosas. Se pasan muy rápido esas alegrías. Diferente es la alegría cuando tienes cerca a una persona que amas. Y mucho más grande y mucho más auténtica es la alegría que tienes y que sientes cuando quien está cerca de ti es Dios. Porque cuando tienes cerca a Dios, la alegría es indestructible. Y yo quiero para ti una alegría indestructible. No quiero que llenes tu corazón con alegrías pasajeras, sino con alegrías indestructibles. Y la única alegría indestructible es la que te da la posesión de Dios. Cuando tienes a Dios. ¿Sabes por qué? Porque su amor tiene 3 características. Aprenderás las 3 I. Incombustible, indestructible, infinito, incondicional. Es impresionante. El amor de Dios tiene esto. Es incondicional, es infinito y es indestructible. Nadie te puede separar del amor de Dios. Está siempre contigo y es todopoderoso. Porque cuando el amor de Dios está en ti, está contigo, está el que es todopoderoso, el que todo lo puede. Por eso, alegrías hay muchas, pero muchas son pasajeras. La única que es infinita, indestructible e inseparable es la que tiene en el corazón el amor de Dios. ¿Cómo estás esperando esta llegada? Hay muchas formas diferentes de esperar. Y la forma de esperar define lo que va a pasar en ti en Navidad. Se puede esperar, por ejemplo, como el que está esperando al cobrador de los impuestos. No te da mucha alegría, la verdad. Se puede esperar como el que está esperando al repartidor que te trae el paquete, pues más o menos. Se puede esperar como el que espera a un amigo que está viniendo. O se puede esperar, fíjate, como se está esperando al médico cuando tu hijo acaba de sufrir un infarto y se está debatiendo entre la vida y la muerte. ¿Cómo es esa espera? ¿Entiendes que hay diferentes formas de esperar? No sé cómo estás esperando tú al Señor, pero nuestra espera tendría que ser así, de vida o muerte. Y tu forma de esperar, fíjate, está definiendo el espacio que estás haciendo dentro al Señor. Si esperas así de vida o muerte, estás generando un espacio y ese espacio es el que va a llenar Dios. Por tanto, esperamos al que nos va a salvar y por eso la espera tiene que ser así intensa y hacer un espacio grande y profundo. Junto con esta alegría, creo que tenemos que también mirar a la que es la causa de nuestra alegría, la Virgen María, nuestra Madre Santísima. Celebramos el viernes la Virgen de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, y es un profundo motivo de alegría para todos los hijos de Dios y especialmente para todos los mexicanos. Es un regalo inmenso que no sé si valoramos y agradecemos lo suficiente. La palabra del Salmo 147 no hizo nada igual en ninguna otra nación. Es una causa profunda de alegría. Ella es la causa de la alegría, la que nos da a Dios. Lo vamos a recibir de manos de María. Qué bonito es recordar también estas palabras de la Virgen María. No estoy yo aquí que soy tu madre. No tengas miedo a ninguna enfermedad ni a ninguna cosa. No se turbe tu corazón. Estoy yo aquí. ¿Te das cuenta que es una llamada profunda a la alegría?
La alegría que da Dios, la alegría que da la presencia de la Virgen, es compatible con la cruz, con la dificultad y con el dolor. No significa que no haya sufrimientos, es que con la presencia del Señor y con la presencia de la Virgen María, no se turba tu corazón. No te inquietas por ninguna enfermedad ni por ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque están ellos. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Yo he venido, dice la Virgen, para mostrarte y darte todo mi amor, mi compasión, mi auxilio y mi defensa, para escuchar tus lamentos y remediar tus miserias, tus penas y tus dolores. Así es el mensaje de la Virgen de Guadalupe. ¿No te das cuenta que este es el motivo de nuestra alegría? Aunque estés crucificado, aunque nos vaya mal, aunque no tengamos todo lo que deseamos en la vida, cuando está Dios contigo y cuando está la Virgen contigo y te lo dicen, estoy aquí, soy tu madre, entonces te invade una profunda y auténtica alegría. Por eso el cristiano tiene motivos siempre para estar alegre. Y San Pablo te lo dice, estén alegres, se lo repito, deben de estar alegres. Por eso estamos profundamente alegres y esperanzados, porque está viniendo ya el que es nuestro Salvador, el que tiene un amor infinito, indestructible e inseparable, porque está con nosotros la Virgen, la Reina del Cielo, nuestra Madre de Guadalupe, que te dice, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Ese es el motivo de la alegría de los cristianos. ¿Qué pasa cuando llega la visita a tu casa y no estás? Lamentablemente te dejan un papelito en la puerta o te escriben un mensajito y te dicen, te visité, pero no estabas. Será para la próxima ocasión. Puede pasar, ojalá que no sea tu caso, que el Señor venga, que el Señor se acerque, que el Señor toque a tu puerta y tú y yo no estamos, porque estamos en otras cosas, porque estamos ocupados en otras cosas. Ojalá que no sea así, que estés. Ellos están. Falta que tú y yo también estemos en nuestro lugar, donde tenemos que estar para recibir su visita. Que te invada en este día una profunda alegría, porque ya está muy cerca a quien la que amamos y quien nos ama tanto. Y que te invada una profunda alegría, porque está aquí la Santa Madre de Dios, que tiene todo el poder y la solución a todos tus problemas. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras iba de camino subiendo a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo, ya vamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte, lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos 2 hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí, podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Me encanta este evangelio. Jesús anuncia la cruz
llama aparte a los 12 y les dice: el Hijo del Hombre está subiendo a Jerusalén, va a ser entregado, va a ser azotado, va a ser crucificado, al tercer día resucitará. Anuncio de la pasión. E inmediatamente se acercan los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan con su madre. Jesús les dice: ¿qué desean? Aquí están estos dos, Santiago y Juan. Les llamaba Jesús Boanerges, los hijos del trueno, los atronados, apasionados, entusiastas, llenos de vehemencia, con su mamá a la cabeza. Y la mamá le dice: quiero que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Ole por la mamá. Y entonces Jesús se quedó. Dijo: no saben lo que piden. Mira, quizá no sabían bien lo que pedían, y puede parecer una petición llena de ambición, ansias de poder, buscando honores, pero en el fondo creo que está muy acertada la petición. En el fondo creo que no va desencaminada la petición. Porque, cuando buscamos el cielo y la gloria, no estamos buscando puestos de honor. Es que el cielo es Dios. El cielo es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dios es amor. ¿Estamos de acuerdo? Buscar un lugar alto en el cielo es buscar el amor más intenso de Dios en el cielo. ¿Acaso está mal eso? Qué tristeza me dan los cristianos con pequeñas ansias de cielo. Qué tristeza me da el que no estemos buscando ese lugar central, ese nivel de gozo profundo. Te lo he explicado alguna vez así. Imagínate que un novio y una novia, y le dice la novia: hay que vernos, nos tenemos que ver. Y dice el novio: no, con una llamada telefónica es suficiente. Y que te lo diga durante un mes: no hay que vernos, una llamada es suficiente. Chica, ese hombre no te ama, no te quiere ver, no necesita tu presencia ni tu abrazo. Claro que sí, tenemos que desear estar en el centro del corazón de Dios, porque el cielo es amor, el amor es amar y ser amado. Y claro que sí, tenemos que tener grandes ansias de cielo. No es ambición, o mejor dicho, la ambición de cielo es santa. La ambición de cielo es santa. No te quedes con eso de: yo con salvarme ya tengo, yo con un rinconcito del cielo ya tengo, yo con estar en una esquinita del cielo ya tengo. Eso no es cristiano, eso no es de enamorado. Es que entendemos que en el amor hay niveles. Uno puede estar enamorado, muy enamorado o totalmente enamorado. Uno puede amar un poco o amar mucho o amar con todo el corazón. Por eso, claro que sí, hay niveles en el cielo, hay grados en el cielo. No son privilegios, es lo que tú decidas amar y lo que tú quieras ser amado por Dios. Por eso, muy bien por la mamá de los Zebedeos y muy bien por los Zebedeos. ¿Qué hace Jesús? No los regaña, no les dice: están locos, no pidan eso, no deseen eso. No apaga la ambición de cielo. ¿Qué hace Jesús? La redirige, la reconduce. Y aquí está la clave. Para llegar a esa altura del cielo, ¿sabes qué hay que hacer? La novedad: pasar por la cruz, abrazar la cruz. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? No está mal que desees un cielo muy grande, claro que sí, lo tienes que hacer. El problema, la locura, dice San Juan Crisóstomo, es que pedimos el cielo, pero no estamos dispuestos a abrazar la cruz. Entonces, claro, el camino al cielo pasa siempre por la cruz. Pasa siempre por la cruz. Al cielo, fíjate, se sube bajando. Al cielo se sube bajando. El que gana el cielo es el que pierde aquí. Para subir hay que bajar. Para ser el primero hay que ser el último y el servidor de todos. Y esto es lo que no nos gusta. Pero aquí está el camino. Fíjate. El mundo te dice que crecer es poder, dominar y pisotear. Y Dios te dice que lo más alto lo vas a alcanzar si te humillas, si estás al servicio y si abrazas la cruz. Por eso, ¿quieres un cielo muy grande para ti y para los tuyos? Entonces empieza a buscar la humildad. Entonces vete contra tu soberbia y tu prepotencia y tu vanidad.
eso que quiere estar siempre por encima de los demás, eso que quiere estar buscando siempre los aplausos, el reconocimiento. Busca la humildad, ponte al servicio de los demás. Si no sirves, no amas. Y digo servicio y no digo amor, porque a veces confundimos amor con que se te calentó un poquito el corazón. Eso no es amor. El amor se debe de manifestar en el servicio. Que estés lavando los pies de los de tu casa, no esperando que te laven los pies. No estar esquivando el ayudar en tareas domésticas, en el quehacer. Mira las necesidades de los que tienes en casa. Ponte a su servicio, como Cristo, que no ha venido a ser servido, sino a servir. Y también abraza la cruz, porque justamente ahí las contrariedades, las dificultades, las humillaciones, los sufrimientos, los dolores, las enfermedades. Eso, cuando lo abrazas, vas escalando puestos hacia el cielo, vas escalando las escaleras hacia el cielo. Dice Jesús que ese puesto a Él no le toca concederlo. ¿Te fijaste? Dijo, eso mi Padre lo va a decidir. No es que ya tenga pensado el Padre quién va a ocupar los puestos. El criterio está definido. ¿Sabes cuál es? La persona que más se asemeje a Cristo en esta tierra, por la humildad, por el servicio y por la cruz. No está ya el nombre puesto en los tronos, está el criterio decidido. El que más se asemeje a Cristo en esta vida, por la humildad, por el servicio y por la cruz, ese ocupará ese puesto privilegiado de amor en el cielo junto al Padre. Por eso, hermanos, no hay tiempo que perder. Busca el cielo con todo tu corazón, pero búscalo así. No lo busques al margen de la cruz, no lo busques al margen de la humildad ni la humillación, no lo busques al margen del servicio. Tienes que ir por este camino, el de la humildad, el del servicio y el de la cruz. Y por último, qué precioso que fue la mamá la que lo pidió. Tú, mamá, y tu papá, cuando oras por tus hijos, a ver, ¿qué pides a Dios? ¿Qué pides a Dios? ¿Éxitos? ¿Un buen trabajo? ¿Un buen novio? ¿Una buena novia? ¿Una buena casa? Pide el cielo. Pide el cielo. Un cielo grande. Pide la salvación de tus hijos, que no se vayan a perder. Eso tienes que pedir si realmente tienes a Cristo en el corazón y si realmente entendiste el Evangelio. Por eso, qué preciosidad de Evangelio. Que ha acertado, aunque parecía que no acertaron, claro que sí acertaron. Deja que Cristo redirija tus ansias de cielo y que las redirija por el camino de la cruz. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa, pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, a Jesús le causa tristeza nuestro desinterés. Ver que su palabra y su presencia nos deja muchas veces indiferentes, fríos, nos da igual, casi no nos llama la atención las cosas de Dios. Sí se acercan algunos, pero a veces no sé si con gusto o por costumbre o por inercia, y a veces con prisa. Y a Jesús se le rompe el corazón. Y no puede dejar Jesús de compararse, claro, viendo
cómo ponemos mucho interés, eso sí, en otras cosas, viendo cómo nos dejamos la vida y el corazón en pasatiempos, entretenimientos, en criaturas, y ahí gastamos el tiempo con gusto, y ahí ponemos el corazón con gusto, y sin embargo en Él. Y se pregunta Cristo, ¿por qué a mí no me hacen caso? Y se pregunta Cristo, ¿qué más tengo que hacer para llamar su atención? Para tocar sus corazones, yo que soy la felicidad de su vida. En este Evangelio Jesús, ante los que lo escuchan, se compara con dos personajes, Salomón y Jonás, dos personajes bíblicos que en sus tiempos llamaron la atención, despertaron el interés de los que los escuchaban. Salomón, lleno de sabiduría, conocimiento, don de consejo, fue tan famoso que la reina del sur recorrió 2.500 kilómetros atravesando desiertos, 3 meses de ida, 3 meses de regreso, para escuchar una palabra de sabiduría de Dios salida de la boca de ese hombre. Y Jonás, un profeta que pasó a la historia por lograr la conversión de Nínive, un profeta mediocre, un profeta que se resistió muchísimo a la misión, pero al final la cumplió con desgana. Y predicó con palabras de advertencia y de amenaza, se convirtieron. Y Jesús dice, a ver, esa reina caminó 2.500 kilómetros para escuchar una palabra y ustedes me tienen aquí con ustedes y no me hacen caso. Y los de Nínive se convirtieron escuchando una predicación llena de amenazas y advertencias, y yo que les predico palabras de vida y con amor, y nadie se convierte. ¿Qué más tengo que hacer? Y Jesús es no me cabe en la cabeza, no lo entiendo, no lo comprendo, ¿qué les pasa? Es como si ponemos aquí afuera de la iglesia 2 pianistas, el mejor pianista del mundo, y a unos metros un niño que no sabe ni lo que es un piano, dando manotazos a las teclas. Y la gente, no sé por qué, se amontona alrededor del niño para ver ese desastre de música que está saliendo de ahí. Y el mejor pianista del mundo estaría diciendo, ¿qué les pasa? No lo entiendo, no me lo puedo explicar. O si por ejemplo te pongo un vaso de agua limpia, pura, de manantial, cristalina, y al otro lado otro vaso llena de agua de charco, sucia, con animalitos flotando, y vas tú y agarras el vaso de agua sucia y te lo tomas. Yo diría, ¿qué le pasa? ¿No entiende? ¿No ve? ¿No me lo explico? A nosotros nos cae más directo este reclamo de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque los que lo escuchaban en su tiempo no tenían todos los datos. No sabían que realmente era el Hijo de Dios, pero tú y yo sí lo sabemos ya. Ya sabemos que Cristo es el Hijo de Dios. Resucitó. Sabemos que todas sus palabras son verdad, sus promesas son verdad. Sabemos por revelación que en Él está la vida, la gracia, la bendición, la paz, la vida eterna. ¿Y por qué le dedicamos tan poco tiempo? ¿Y por qué nos causa tanto desinterés? Y sin embargo lo de fuera, ahí sí desgastamos el corazón, la vida y el tiempo con mucho gusto. Es no me lo explico de Jesús, no lo puedo entender. ¿Qué les pasa? ¿Por qué tanto desinterés? ¿Por qué me abandonan a mí? ¿Por qué no vienen a mí? Y Jesús dice, a ver, si yo soy la sabiduría y el conocimiento infinito, ¿por qué se andan llenando la cabeza con información que no sirve? Con lecturas de cualquier tipo, con noticias vacías, con videos sin sentido. ¿Cuántos videos sin sentido te tragas al día? Y Él es el conocimiento y la sabiduría infinita. Y de Jesús no lo entiendo. Dice, no entiendo, si yo soy el amor infinito, ¿por qué andan mendigando cariño de una criatura en otra? No lo entiendo, si yo estoy aquí para Él, con el amor infinito. Y dice Jesús, no entiendo, si yo soy el Todopoderoso, y andan buscando protección en energías, en cuarzos, en horóscopos, en adivinos. No me cabe en la cabeza. Aplica muy bien esta frase de Jeremías 2:13. 2 pecados ha cometido mi pueblo. El primero, me abandonaron a mí, que soy la fuente del agua viva. Y el segundo, se hicieron cisternas agrietadas que no retienen el agua. Sí, hermanos, hemos abandonado el manantial del agua viva y estamos bebiendo agua de charco. Agua de charco.
Y aquí está Jesús en la Eucaristía. Me gusta llamarlo, ¿sabes cómo? El manantial del agua viva que se está muriendo de sed. Aquí está. El manantial del agua viva que se está muriendo de sed. Imagínate cuántas horas aquí Jesús solitario. Y sin embargo allá afuera, centros comerciales llenos, redes sociales atascadas y pantallas encendidas hasta altas horas de la madrugada. Y aquí Jesús solo, siempre solo, tantas veces solo. ¿Qué nos pasa? Quiero entender que no le conocemos. Quiero entender que muchos católicos resulta que aún no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Quiero creer eso, porque no me explico el abandono. No me lo explico. Por eso yo quiero desgastar mi vida anunciándolo, para que la gente lo pueda conocer. Y tú deberías gastar tu vida, tú que lo conoces, anunciándolo, para que la gente venga aquí, al manantial del agua de la vida, y no ande bebiendo agua de charco allá afuera. Yo te propongo algo, una tarea. Cada día, antes de irte a dormir, agarra tu teléfono, vete a configuración o ajustes, la ruedita esa, te vas a batería y miras ahí donde pone horas de pantalla activa. Haz eso cada noche y vas a ver ahí 5, 6, 7 horas. Y después vas a pensar cuántos minutos de tu día le dedicaste a Dios. Simplemente que tengas el dato, ¿Cuánto estuviste delante de una pantalla y cuánto tiempo le dedicaste a Dios? Y piensa, ¿cuánto tiempo le dedico a la diversión y cuánto tiempo le dedico a lo que me da salvación? Y si puedes, también otra propuesta que te hago: durante Cuaresma, durante toda tu vida, la verdad, visita un sagrario todos los días. Visita un sagrario todo, aunque sea un minuto, aunque sea un minuto. Pero entra en una iglesia, posiblemente la encuentres vacía, y dile a Jesús en la Eucaristía: me interesas. Eres importante para mí. Aunque solo sea un minuto, aquí vengo a estar contigo, a mirarte y a dejarme mirar por ti. Que la Virgen María nos ayude, como ella, a que Dios sea lo más importante de nuestra vida, el centro de nuestra vida. Que no lo olvidemos, que no lo despreciemos. Tú que lo conoces, por favor, despierta tu interés. Que lo de Cristo, que lo de Dios, que su palabra y que su presencia sea lo que más te interese en tu día y en tu vida. Que así sea.